¿Cuántas noches puede un hombre mirar la silueta de la ciudad de las artes y las ciencias y sentirse no inspirado, sino aplastado por su propia insignificancia? Javier Morales había perdido la cuenta. A sus 55 años, con un premio de arquitectura reciente adornando su impecable pero desolador apartamento en el Ensanche de Valencia, el eco de su soledad resonaba más fuerte que cualquier aplauso. El divorcio, un desgarro lento y amargo, había dejado un cráter donde antes había una vida compartida. Sus hijos, ya adultos, orbitaban en sus propias galaxias, y las llamadas con Elena, su hija, se habían vuelto tensas, preñadas de silencios y reproches no dichos. Aquella noche, la brisa mediterránea que entraba por el balcón no traía alivio, solo el murmullo distante de una ciudad viva, una vida de la que Javier se sentía cada vez más desconectado. Con un suspiro, abrió su portátil. La pantalla iluminó su rostro, acentuando las ojeras y la expresión cansada. Hacía semanas que se había inscrito en LinkProfi, una plataforma que prometía conexiones profesionales globales con un toque social. Al principio la había ignorado, pero la soledad, como una marea persistente, había erosionado su resistencia. Quizás, solo quizás, encontraría allí algo más que contratos, una distracción, una conversación, un eco de la validación que tanto añoraba. Navegó sin rumbo por perfiles de colegas lejanos y proyectos ambiciosos hasta que un mensaje parpadeó en la esquina. Sofía Rossi. El nombre era melódico, italiano quizás. La foto mostraba a una mujer atractiva de unos 45 años, con una mirada inteligente y una sonrisa que insinuaba calidez y confianza. Su perfil la describía como consultora de inversiones internacionales, especializada en proyectos sostenibles, con sede en Singapur. El mensaje era breve, directo, pero extrañamente personal. Señor Morales, he seguido su trabajo con profunda admiración. Su enfoque en la arquitectura sostenible es precisamente lo que buscamos para un proyecto revolucionario en Asia. Me encantaría conversar. Javier sintió una punzada, una mezcla de orgullo profesional y una curiosidad casi olvidada. Tecleó una respuesta cauta pero interesada. No sabía que acababa de abrir una puerta que lo arrastraría a un abismo diseñado con la precisión de sus propios planos. La conversación con Sofía fluyó con una facilidad desconcertante. Pasaron de los detalles técnicos de un hipotético complejo ecoturístico en Malasia a compartir confidencias sobre sus vidas. Sofía hablaba de su trabajo exigente, de sus viajes constantes, de una soledad sutil que resonaba profundamente con la de Javier. Mencionó un divorcio pasado, la dificultad de encontrar conexiones genuinas en un mundo tan acelerado. Cada palabra parecía calibrada para tocar una fibra sensible en Javier. Él, a su vez, se encontró abriéndose, hablando de sus frustraciones, de su orgullo herido, de ese vacío que ni los premios ni los edificios podían llenar. Las videollamadas comenzaron pronto. Sofía parecía siempre impecable, con fondos elegantes que sugerían oficinas de lujo u hoteles exóticos. Había algo en su imagen, una nitidez casi perfecta, un ligero desfase ocasional en el sonido, que Javier atribuyó a la distancia y a las conexiones intercontinentales. Nunca se le ocurrió pensar en deepfakes. La voz de Sofía era cálida, su risa contagiosa y sus ojos parecían entenderlo todo. El proyecto arquitectónico, inicialmente el pretexto, se convirtió en el lienzo sobre el que pintaban un futuro compartido. Sofía le aseguró que su participación era crucial, no solo como arquitecto, sino como socio. Pero había un problema. Siempre lo había. El socio local se ha echado atrás, Javier, le confió una noche, su voz teñida de una estudiada preocupación. Tengo la oportunidad de asegurar el terreno y las licencias, pero necesito moverme rápido y discretamente. Los bancos aquí son lentos y burocráticos. Necesito un socio de confianza que pueda aportar una pequeña cantidad inicial para desbloquear todo. Por supuesto, te lo devolveré con intereses generosos en cuanto la financiación principal se libere. La cantidad no era exorbitante, unos 15.000 euros. Javier dudó, pero la promesa de Sofía, la visión del proyecto y, sobre todo, la sensación de ser necesario y confiado borraron sus escrúpulos. Hizo la transferencia a una cuenta en un paraíso fiscal, siguiendo las intrincadas instrucciones de Sofía, sintiendo una mezcla de excitación y un nerviosismo que decidió ignorar. Era el primer ladrillo de una construcción ilusoria, y lo había puesto él mismo. Los días siguientes fueron una espiral de euforia contenida. Javier se sumergió en bocetos preliminares para el proyecto malasio, sintiendo una creatividad que creía perdida.
Las conversaciones con Sofía se volvieron aún más íntimas. Hablaban de encontrarse en Valencia, de viajar juntos, de un futuro donde sus mundos profesionales y personales se entrelazarían. Pero la calma fue breve. Surgió un nuevo obstáculo, una tasa inesperada para la licencia ambiental. Son 20.000 más, Javier. Sé que es mucho pedir, pero es el último escollo antes de que los grandes inversores entren. Estamos tan cerca, le urgió Sofía, su voz vibrante de emoción y ansiedad. Javier empezó a sentir una incómoda presión. Sus ahorros menguaban. En una comida con Carlos Vidal, su colega, mencionó vagamente una inversión internacional prometedora. Carlos, siempre pragmático, arqueó una ceja. Ten cuidado, Javier. Nadie regala dinero. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Has verificado a esa gente, has visto contratos firmados. Javier se puso a la defensiva. Carlos, no entiendes. Es una oportunidad única. Y Sofía es de fiar. Es una profesional reconocida. La molestia en su voz silenció a Carlos, pero la semilla de la duda, aunque minúscula, quedó plantada. Para disiparla, Javier pidió a Sofía más detalles, quizás una copia del registro de su empresa. Ella respondió con prontitud, enviándole documentos PDF impecables, con sellos y membretes que parecían auténticos. Incluso organizó una breve videollamada con un supuesto abogado local, otro deepfake, que confirmó la legitimidad del proceso. Satisfecho, o queriendo estarlo, Javier vendió un paquete de acciones que guardaba para su jubilación e hizo la segunda transferencia. Mientras lo hacía, ignoró una llamada entrante de Elena. Sabía que ella le preguntaría por qué estaba tan distraído, por qué su voz sonaba tan tensa. No podía decirle la verdad. No todavía. El secreto empezaba a pesar, a aislarlo aún más, creando una dependencia enfermiza de la única persona que parecía entenderlo, Sofía. La espiral se aceleró. Cada pocas semanas surgía una nueva crisis, una nueva necesidad urgente de fondos. Tasas portuarias, adelantos a contratistas, un pequeño incentivo para un funcionario clave. Cada petición venía envuelta en promesas cada vez más grandiosas y en una manipulación emocional más intensa. Sofía lloró durante una llamada, hablando de la presión, de cómo Javier era su única roca, su única esperanza. Javier, atrapado entre la creciente ansiedad financiera y su profunda necesidad de creer, seguía pagando. Vendió su coche, pidió un crédito personal. Su apartamento, antes un símbolo de éxito, ahora se sentía como una jaula dorada cuyas barras se estrechaban. Elena, alarmada por la venta del coche y las evasivas de su padre, decidió visitarlo sin avisar. Lo encontró en su estudio, rodeado de planos del proyecto Malasio, con una expresión febril en los ojos. «Papá, ¿qué está pasando? Apenas contestas al teléfono, pareces ausente. Y Carlos me dijo que andas metido en una inversión rara». Javier estalló. «¿Inversión rara? Es el proyecto de mi vida, Elena. Algo que tú, con tu visión limitada, no puedes entender. Es una oportunidad increíble, con una mujer increíble». El dolor en los ojos de Elena fue como una bofetada, pero el orgullo herido de Javier y el miedo a que su castillo de naipes se derrumbara eran más fuertes. «Estoy bien, Elena, solo ocupado, y agradecería que no hablaras con Carlos de mis asuntos». La brecha entre ellos se ensanchó hasta convertirse en un abismo. Sola en su apartamento, Elena empezó a investigar. Buscó Sofía Rossi, consultora de inversiones Singapur. Encontró algunos perfiles genéricos, pero nada concreto. La empresa que mencionaba su padre en un desliz tenía una web, pero algo no cuadraba. Era demasiado perfecta, demasiado genérica. Recordó que Carlos tenía un amigo que trabajaba en ciberseguridad. Quizás él podría ayudar. Mientras tanto, Sofía le presentaba a Javier la petición final. 100.000 euros. «Es el último pago, mi amor», susurró a través de la pantalla. «Con esto todo está listo. La próxima semana tomo un avión y voy a Valencia. Por fin estaremos juntos, Javier. Por fin empezará nuestra vida». 100.000 euros. Era una cifra astronómica. Javier tendría que hipotecar su apartamento. Pero la promesa del final del túnel, la promesa de Sofía en sus brazos, era demasiado tentadora. Decidió que lo haría. La cita en el banco era para el día siguiente. Javier pasó la noche en vela, alternando entre la excitación febril y un pánico sordo que intentaba reprimir. Repasaba los mensajes de Sofía, sus promesas, sus palabras de amor y admiración. Se aferraba a ellas como un náufrago a una tabla. Por la mañana, mientras se vestía, evitando su propia mirada en el espejo, sonó el timbre. Era Elena. Y no venía sola. Carlos estaba con ella, con una expresión sombría. «Papá, tenemos que hablar».
Ahora, dijo Elena, su voz firme, sin dejar lugar a negativas. Entraron en el salón, el mismo salón donde Javier había recibido el premio de arquitectura, que ahora parecía burlarse de él desde la estantería. Javier, empezó Carlos, extendiendo unos papeles sobre la mesa de centro. Elena me pidió ayuda. Hicimos algunas comprobaciones. La empresa de Sofía Rossi, Global Sustainable Futures, no existe. El registro es falso. El sitio web es un clon, alojado en un servidor anónimo. Y las fotos de Sofía. Carlos hizo una pausa, mirando a Elena, quien asintió con lágrimas en los ojos. Las fotos, papá, son de una influencer de moda brasileña. Se llama Isabela Costa. No tiene ni idea de inversiones ni de arquitectura. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. No, no puede ser, balbuceó. He hablado con ella. La he visto en videollamadas. He visto los documentos. Deepfakes, papá, dijo Elena suavemente. Y documentos falsificados. El amigo de Carlos los analizó. Son muy buenos, pero son falsos. Te están engañando. La negación luchó contra la evidencia aplastante. La cara de Sofía, su voz, sus promesas. ¿Todo mentira? Era imposible. Era demasiado cruel. Con manos temblorosas, Javier cogió su móvil. Voy a llamarla. Ahora mismo. Ella me lo explicará todo. Marcó el número de Sofía. Sonó una vez, 2 veces, y luego el tono de número inexistente. Intentó abrir el chat. El perfil de Sofía había desaparecido. Intentó acceder al sitio web de la inversión. Error 404. Página no encontrada. El silencio en el salón era ensordecedor. Solo se oía la respiración entrecortada de Javier. Miró los papeles sobre la mesa, las fotos de la sonriente influencer brasileña, y luego miró los rostros preocupados de su hija y su amigo. Y entonces el castillo de naipes, construido con mentiras, soledad y esperanza desesperada, se derrumbó con una violencia silenciosa, dejándolo sepultado bajo los escombros de su propia credulidad. La devastación no fue un grito, sino un vacío helado que se instaló en el pecho de Javier. Se sentó pesadamente en el sofá, incapaz de procesar la magnitud del engaño. No era solo el dinero, una fortuna perdida, el fruto de años de trabajo, su seguridad futura hecha añicos. Era la traición íntima, la profanación de su vulnerabilidad. Había entregado no solo sus ahorros, sino sus esperanzas, sus secretos, su confianza rota. Y todo había sido una farsa, un guión cruel ejecutado por sombras sin rostro. Elena se sentó a su lado, rodeándolo con un brazo. No hubo reproches, solo un dolor compartido. Carlos se mantenía de pie, respetuoso, testigo silencioso del naufragio. Pasaron horas en ese limbo de shock y tristeza. Javier finalmente empezó a hablar. Con voz quebrada relató todo. El primer contacto, las promesas, las crisis, las transferencias, su propia ceguera voluntaria. Cada palabra era una confesión dolorosa, un acto de desnudar su alma herida. La vergüenza lo quemaba por dentro, pero en la mirada compasiva de su hija encontró, por primera vez en mucho tiempo, un ancla. «Papá, no es tu culpa», dijo Elena. «Son profesionales, saben exactamente qué botones tocar. Le puede pasar a cualquiera». «A cualquiera», repitió Javier con amargura. «Yo soy arquitecto, construyo cosas sólidas, reales. ¿Cómo pude creer en algo tan etéreo, tan falso?» «Porque eres humano, papá», respondió ella. «Porque estabas solo y porque querías creer». Carlos intervino, su voz práctica rompiendo la densidad emocional. «Javier, lo sé. Es lo último en lo que quieres pensar ahora, pero tienes que denunciarlo. Es la única manera. Quizás no recuperes el dinero, es muy difícil, pero puedes ayudar a que no le pase a otros, y puedes empezar a cerrar esto». La idea de ir a la policía, de exponer su estupidez al mundo, era aterradora. Pero Carlos tenía razón. Permanecer en silencio era permitir que las sombras ganaran, era dejarlas seguir cazando en la oscuridad. Miró a Elena. Ella asintió, dándole fuerzas. «Lo haré», dijo Javier, su voz apenas un susurro, pero con un nuevo matiz de determinación. «Lo haré». Ir a la unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional fue una experiencia surrealista. Javier se sentía expuesto, vulnerable, como si llevara un cartel que decía engañado. El inspector que los atendió, un hombre joven con una mirada cansada que había visto demasiadas historias como la suya, fue profesional y, dentro de lo posible, empático. Javier, con Elena a su lado y Carlos esperando fuera, relató los hechos, entregó copias de los chats, los correos, los extractos bancarios, los documentos falsos. El inspector escuchaba, tomaba notas, asentía. «Estafas de amor e inversión las llamamos», explicó. «Son muy sofisticadas. Usan ingeniería social, tecnología, operan desde múltiples países.
Es muy difícil rastrearlos. Haremos todo lo posible, señor Morales, pero tengo que ser honesto, las posibilidades de recuperar el dinero son escasas. Javier asintió. Ya lo sabía. No iba allí por el dinero. Iba por algo más, por recuperar un ápice de control, por transformar la vergüenza en acción. Al salir de la comisaría, el sol de Valencia le pareció demasiado brillante, demasiado indiferente a su ruina. Pero por primera vez en meses no se sentía completamente solo. Elena caminaba a su lado y su presencia era un bálsamo silencioso. Volvieron al apartamento que ahora parecía más grande, más vacío, pero también, extrañamente, más real. Ya no había secretos que ocultar. La verdad, aunque brutal, estaba sobre la mesa. Esa noche Javier no pudo dormir. Los fantasmas de Sofía, las palabras de Elena, la mirada del inspector, bailaban en su mente. Se levantó y fue al estudio. Los planos del proyecto Malasio seguían allí. Con un movimiento lento pero decidido, los recogió uno por uno y los rompió en pedazos. No era un acto de ira, sino de liberación. Estaba destruyendo la mentira para poder empezar a construir algo nuevo, algo real, aunque fuera sobre cimientos rotos. Los meses que siguieron fueron una lenta y ardua travesía por el desierto emocional. Hubo días oscuros, llenos de autorreproches y una profunda melancolía. Javier tuvo que enfrentarse a las consecuencias prácticas. Vender el apartamento del ensanche, mudarse a uno más pequeño y funcional cerca del puerto, reajustar su estilo de vida. Tuvo que hablar con su otro hijo, explicarle la situación, soportar su mezcla de pena y velada recriminación. Pero también hubo luz. Elena se convirtió en su pilar. Lo visitaba a menudo, no para compadecerlo, sino para estar presente, para compartir un café, para hablar de cosas triviales que lo anclaban al presente. Carlos también estuvo allí, invitándolo a colaborar en nuevos proyectos, ayudándolo a reconectar con la profesión que amaba, recordándole su valía más allá del error cometido. Javier empezó a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de estafas en línea. Al principio le costó hablar, escuchar las historias de otros hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de todos los ámbitos. Le revolvía el estómago. Vio a mujeres como Priscilla, que habían perdido los ahorros de toda una vida por un amor falso. Vio a jóvenes empresarios que habían caído en trampas de inversión. Pero poco a poco, al compartir su propia experiencia, sintió que la carga de vergüenza se aligeraba. Descubrió que no estaba solo, que su ingenuidad era en realidad una vulnerabilidad humana compartida. La policía lo contactaba ocasionalmente. Habían encontrado rastros digitales que apuntaban a una red con base en Europa del Este, pero los estafadores eran expertos en borrar sus huellas. No había noticias del dinero, ni de Sofía. Javier aprendió a aceptar esa pérdida. Lo que no aceptó fue rendirse. Empezó a usar su experiencia para advertir a otros. Dio una charla en su colegio profesional. Colaboró con una asociación de consumidores. Incluso consideró escribir sobre su caso. Current Part, Characters, 2016. Total Characters, 2082. Un año después de la llamada que lo rompió todo, Javier caminaba por el jardín del Turia. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra sobre el sendero. Ya no vivía en el ensanche, pero Valencia seguía siendo su ciudad. Había perdido mucho, pero también había ganado algo inesperado, una relación más honesta y profunda con su hija, una apreciación renovada por la amistad verdadera y una comprensión más humilde y compasiva de sí mismo y de los demás. Su trabajo como arquitecto había recuperado su brillo, ahora enfocado en proyectos más pequeños, más comunitarios, más significativos. Ya no buscaba la validación externa en grandes titulares o proyectos faraónicos. La encontraba en la solidez de una pared bien construida, en la sonrisa de un cliente satisfecho, en una conversación sincera con Elena. A veces, la sombra de Sofía volvía. Un rostro en la multitud, una inflexión de voz, un correo electrónico sospechoso. La cicatriz seguía allí y a veces dolía. Pero ya no era una herida abierta, era un recordatorio, una lección aprendida de la manera más dura. Sabía que nunca recuperaría el dinero, ni el tiempo, ni la inocencia perdida, pero había recuperado algo mucho más valioso. Se había recuperado a sí mismo. Llegó al puente de Calatrava, cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Miró las estructuras blancas, audaces, que antes lo hacían sentir pequeño. Ahora las veía de otra manera. Eran impresionantes, sí, pero también eran vulnerables a las tormentas, necesitaban mantenimiento, como todo en la vida. Como él.
Sacó su teléfono, pero no para buscar conexiones ilusorias. Marcó el número de Elena. «Hola, cariño. ¿Te apetece comer hoy junto al mar?» La brisa trajo la respuesta afirmativa de su hija, y Javier sonrió. Era una sonrisa pequeña, quizás un poco cansada, pero era real. Y por primera vez en mucho tiempo, al mirar el horizonte azul del Mediterráneo, no vio un vacío, sino un espacio abierto, lleno de posibilidades. La reconstrucción no fue lineal. Hubo recaídas, momentos de desconfianza profunda hacia el mundo. Javier se volvió excesivamente cauteloso en línea, verificando cada correo, cada solicitud de amistad, con una paranoia que a veces lo agotaba. Las citas, la idea de volver a abrirse a alguien, le parecían un campo minado. Sin embargo, su participación en el grupo de apoyo se volvió fundamental. Ya no solo iba a recibir, sino también a dar. Su historia, la de un profesional respetado que había caído, ayudaba a otros hombres a romper el estigma y la vergüenza, a admitir su propia vulnerabilidad. Conoció a Isabel, una mujer de 70 años jubilada, cuya historia recordaba a la de Priscilla, la mujer del documental que Elena le había mostrado. Isabel había perdido los ahorros de toda su vida, el dinero que su difunto esposo le había dejado, a manos de un médico que trabajaba en una plataforma petrolífera. Hablar con Isabel, escuchar su dolor y su resiliencia, le dio a Javier una nueva perspectiva. Su pérdida era inmensa, pero no estaba solo en ese dolor, y había una fuerza colectiva en compartirlo. Elena, viendo el cambio gradual en su padre, le propuso algo. «¿Por qué no canalizas tu experiencia y tu talento en algo positivo, papá? Algo real». La idea germinó. Javier empezó a colaborar con una ONG local que ayudaba a víctimas de fraude digital, ofreciendo no solo su testimonio, sino también su experiencia profesional para evaluar la seguridad de las viviendas de personas mayores vulnerables o para diseñar espacios comunitarios más seguros y conectados. Se dio cuenta de que su habilidad para construir no se limitaba a los edificios, también podía ayudar a reconstruir vidas, a crear redes de apoyo. Un día recibió una llamada de la policía. Habían desarticulado parte de una red en el extranjero. No era su red, no era Sofía, pero era un golpe contra el sistema. No habría recuperación de fondos para él, pero había una pequeña victoria, una señal de que la lucha no era en vano. Los años pasaron. Javier no se volvió a enamorar de la manera intensa y ciega en que lo hizo con Sofía, pero encontró otras formas de conexión. Reanudó viejas amistades, fortaleció los lazos con sus hijos e incluso se permitió tener algunas citas, esta vez con los pies firmemente plantados en la tierra, con una cautela que ya no era paranoia, sino prudencia. Descubrió que la confianza no era algo que se regalaba, sino algo que se construía, ladrillo a ladrillo, como sus edificios. El proyecto de la ONG creció. Javier diseñó un pequeño centro de día, un lugar luminoso y acogedor donde las personas mayores podían reunirse, aprender sobre seguridad digital y, sobre todo, combatir la soledad. Puso su corazón en ese proyecto. Cada línea del plano, cada elección de material estaba imbuida de un propósito que iba más allá de la estética o la funcionalidad. Era un acto de reparación. Una tarde, mientras supervisaba la obra del centro, vio a Elena llegar con su nieta, la pequeña Lucía, de la mano. La niña corrió hacia él, y Javier la alzó en brazos, sintiendo su peso cálido y real. Elena lo miraba con una sonrisa que ya no contenía pena, sino un profundo orgullo. «Está quedando precioso, papá», dijo ella, mirando el edificio que tomaba forma. «Sí», respondió Javier, mirando no solo la estructura, sino a su hija y a su nieta. «Sí, lo está». En ese momento, bajo el cielo azul de Valencia, Javier Morales comprendió que, aunque las sombras de la estafa nunca desaparecerían del todo, ya no definían su horizonte. Había construido algo nuevo sobre las ruinas, algo más pequeño quizás, pero infinitamente más sólido y verdadero. Había encontrado la manera de transformar su dolor en un puente, no hacia un futuro ilusorio en Asia, sino hacia conexiones reales, aquí, en su ciudad, bajo el sol que ahora sí le parecía cálido y lleno de vida. La ciudad de las artes y las ciencias seguía allí, imponente, pero ya no lo intimidaba. Él también, a su manera, había creado su propia obra de arte, una vida reconstruida, imperfecta, pero auténtica. La inauguración del centro de día fue un evento modesto, pero emotivo. Estaban presentes las autoridades locales, miembros de la ONG y, lo más importante, muchos de los futuros usuarios, incluyendo a Isabel, cuyo rostro irradiaba una gratitud que conmovió a Javier. Él dio un breve discurso. No habló directamente de su estafa,
pero sí de la vulnerabilidad, de la importancia de la comunidad y de la necesidad de construir no solo edificios, sino también lazos de confianza. Habló de cómo la soledad puede ser el ladrillo más débil en la estructura de una vida y cómo la conexión puede ser el cemento más fuerte. Mientras hablaba, vio a Carlos entre el público, asintiendo con aprobación. Vio a Elena, secándose una lágrima discreta. Sintió que de alguna manera había cerrado un círculo. La vida continuó. Javier no olvidó a Sofía, ni el dolor, ni la vergüenza, pero ya no eran los protagonistas de su historia. Se habían convertido en un capítulo más, uno oscuro, sí, pero uno que le había enseñado lecciones invaluables sobre sí mismo y sobre la resiliencia del espíritu humano. Siguió trabajando, siguió construyendo, siguió conectando. Aprendió a vivir con sus cicatrices, no como marcas de debilidad, sino como testimonios de supervivencia. A veces por la noche todavía miraba la silueta de Calatrava, pero ahora lo hacía con una perspectiva diferente. Veía la belleza, la ambición, pero también la fragilidad. Y entendía que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de grietas, sino en la capacidad de repararlas, de reforzarlas y de seguir manteniéndose en pie, mirando hacia el mañana, no con la ingenua esperanza de antes, sino con la serena sabiduría de quien ha atravesado la tormenta y ha encontrado al otro lado la calma. La calma de una vida real, con sus imperfecciones y sus pequeñas, pero sólidas alegrías. Current Part Characters, 2064. Total Characters, 1934. Unos meses después de la inauguración, Javier recibió un correo electrónico. No era de Sofía. Era de un detective privado que había contratado tiempo atrás, más por un impulso de cerrar heridas que con esperanza real. El detective le informaba que aunque la red principal seguía activa, habían identificado a uno de los mulas de dinero en España, una persona que había recibido una de las transferencias de Javier antes de enviarla al extranjero. Era un pez pequeño, probablemente otra víctima o alguien coaccionado. No llevaría a Sofía, ni recuperaría el dinero. Pero era algo. Era una pieza del puzzle, un pequeño nudo desatado en la intrincada red del engaño. Javier leyó el correo sin la ansiedad de antes. Lo leyó con una calma distante. Decidió no emprender acciones legales contra esa persona. Entendía la complejidad de la cadena, la probabilidad de que fuera solo otro eslabón débil. En cambio, le pidió al detective que le pasara la información a la policía, para que la añadieran a su investigación global. Era su manera de seguir contribuyendo, sin dejarse arrastrar de nuevo por la rabia o la necesidad de venganza. Esa tarde fue a visitar a Isabel al centro de día. La encontró enseñando a un grupo de mujeres a tejer, sus manos moviéndose con una destreza tranquila. Se sentó con ellas, escuchando sus conversaciones, sus risas. Se dio cuenta de que el verdadero antídoto contra el veneno de la estafa no era la justicia, aunque fuera deseable, ni la recuperación del dinero, aunque fuera necesaria, sino la reconstrucción de la confianza en la bondad humana, en las pequeñas conexiones diarias en la comunidad. Al despedirse, Isabel le apretó la mano. «Gracias por esto, Javier», le dijo mirando a su alrededor, al centro lleno de vida. «Has construido algo más que un edificio». Javier sonrió. «Hemos construido», corrigió él suavemente, juntos. Caminó de vuelta a casa bajo el atardecer valenciano, el cielo teñido de naranja y violeta. El aire olía a sal y a azahar. Se sentía cansado, pero era un cansancio bueno, el cansancio de quien ha trabajado, ha luchado y ha encontrado su lugar. Ya no buscaba futuros grandiosos en pantallas lejanas. Su futuro estaba allí, en las calles de su ciudad, en el afecto de su familia, en la solidez de lo real. Sabía que siempre habría sombras, siempre habría estafadores buscando presas, pero ahora también sabía que siempre habría luz, siempre habría gente dispuesta a ayudar, y siempre habría la posibilidad de reconstruir, de empezar de nuevo, incluso cuando todo pareciera perdido. Y con ese pensamiento, Javier Morales, el arquitecto de sueños rotos y vidas reconstruidas, entró en su casa, un hogar pequeño, pero lleno de una paz que ninguna fortuna podría comprar. Redujo su carga de trabajo profesional para dedicar más tiempo a la ONG y, sobre todo, a sí mismo y a su familia. Los domingos se convirtieron en el día de la paella en casa de Elena, reuniones ruidosas y alegres, donde Lucía correteaba entre los adultos, llenando la casa de risas. Incluso su hijo mayor, antes distante, empezó a llamar más a menudo, interesado quizás por la fortaleza que veía resurgir en su padre. Javier aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas.
El sabor de un buen café por la mañana, un paseo por la playa de la Malvarrosa al amanecer, la lectura de un libro en su balcón. Descubrió que la felicidad no era un destino exótico prometido por una voz seductora en una pantalla, sino un mosaico construido con momentos cotidianos, con gestos sencillos de afecto y conexión. Un día, mientras ordenaba viejos papeles, encontró un boceto inicial del proyecto Malasio. Por un instante sintió una punzada del viejo dolor, la sombra del engaño, pero en lugar de romperlo, lo guardó. Lo guardó como un recordatorio, no de su fracaso, sino de su capacidad para sobrevivir, para aprender, para transformar. Lo guardó como un mapa de un territorio peligroso que había atravesado y del que había salido, magullado pero entero. Recibió una invitación para participar en una conferencia internacional sobre ciberseguridad y protección al consumidor en Madrid. Dudó. La idea de hablar públicamente a gran escala le producía vértigo, pero Elena y Carlos lo animaron. Tu voz importa, papá. Tu historia puede salvar a otros. Así que aceptó. Subió al estrado no como un arquitecto premiado, sino como Javier Morales, un hombre que había mirado al abismo y había encontrado el camino de vuelta. Habló con honestidad, sin adornos, compartiendo su dolor, su vergüenza, pero también su proceso de recuperación y las lecciones aprendidas. Habló de la soledad, del poder de la manipulación, pero también de la importancia de la comunidad, de la verificación, de no tener miedo a pedir ayuda. Su testimonio fue recibido con un silencio respetuoso, seguido de un aplauso cerrado y emotivo. Al bajar del estrado, varias personas se le acercaron, algunas con lágrimas en los ojos, para agradecerle, para compartir sus propias experiencias o las de sus seres queridos. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza, en un puente para conectar con los demás a un nivel profundamente humano. Esa noche, desde su hotel en Madrid, miró las luces de la ciudad. Se sentía agotado, pero también extrañamente ligero. Había contado su verdad, había honrado su dolor y al hacerlo se había liberado un poco más. Sabía que la lucha contra las estafas era larga y compleja, que Sofía y su red probablemente seguían operando, cambiando de máscaras, buscando nuevas víctimas. Pero él había hecho su parte. Había encendido una pequeña luz en la oscuridad. Y a veces, una pequeña luz es suficiente para mostrar el camino a casa.